Damos inicio a esta sesión ordinaria, a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:40 del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en el uso de la voz, la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, por favor proceda a pasar lista de asistencia y a declarar el quórum correspondiente. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio al pase de lista de asistencia por parte del Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, su suplente, diputada Angélica Mendoza Camacho, diputado Rubén Guajardo Barrera, su suplente, diputado Ricardo Villarreal Ló. Por parte de los consejeros electorales, maestra Laurelena Fonseca Leal. Presente. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente. Doctora Danieto Flores. Presente. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Por parte de las representaciones de partidos políticos, Partido Acción Nacional, licenciado Alejandro Colunga Luna. Su suplente, licenciado Gerardo Rafael Sarandona Aguilera. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, Luis Alejandro Velázquez Gobea. Partido de la Revolución Democrática, licenciado Odín Alejandro Godínez Araujo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Partido del Trabajo, licenciado Aarón David Juárez Aguilar. Presente. Partido Verde Ecologista de México, licenciado J. Guadalupe Torres Sánchez. Su suplente, licenciada Yajaira Martínez Martínez. Presente. Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Marleiva Romero. Su suplente, licenciado Eduardo Valerio Cuevas. Partido Movimiento Ciudadano, doctor Luis David Cruz González. Presente. Partido de Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Presente, buenas tardes. Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Su suplente, licenciado Carlos Pacheco Cachús. Partido Redes Sociales Progresistas, licenciada Sharon Jessica Denis Sánchez Piña. Presente. Partido Fuerza por México, Jesús Silva Gómez. Su suplente, licenciado Edgar Andrés Cuevas Conjitud. Y candidato independiente, licenciado José Guadalupe Neri López. Hay 15 integrantes del Pleno, por consiguiente hay quórum, consejera presidenta, y todos los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señorita secretaria. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, en su caso aprobación, del orden del día de la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si existe alguna observación al mismo. ¿No hay ninguna observación al orden del día? Entonces, le pido tomar la votación correspondiente al orden del día de esta sesión, señorita secretaria. Claro que sí, de cuenta antes de la integración de este pleno del diputado Rubén Guajardo Barrera. Procedo de manera económica a solicitar el sentido de su voto respecto a la aprobación del orden del día, por lo cual solicito levanten la mano si están de acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria del 27 de mayo de las sesiones extraordinarias de fecha 3 y 5 de junio, así como de la sesión permanente de fecha 6 de junio, sesión de cómputos municipales y distritales de fecha 9 de junio y sesión de cómputo de gobernatura y asignación de diputados por el principio de representación proporcional y regidurías de los 58 ayuntamientos del Estado por el mismo principio de fecha 13 de junio, todas ellas del año 2021, por lo que pregunto a los integrantes de este consejo si hay alguna observación a las mismas. De no haber ninguna observación a las mismas, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a las actas aquí planteadas. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, son aprobadas por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. Quiero decirles que el motivo de que no hayamos hecho esta sesión presencial, por vía remota, sino de manera presencial, es precisamente que teníamos diversas actas pendientes de ser autorizadas y ser suscritas por ustedes, por lo que
los molestamos en esta ocasión, ¿sí? Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución PSO 41/2020 y acumulados, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria. Muchas gracias. Solicito la dispensa de la lectura íntegra de la presente resolución, toda vez que fue enviada en tiempo y forma, si no tiene ningún inconveniente. Muchas gracias. De manera medular, los denunciantes señalan que el denunciado realizó actos que a su consideración constituyen difusión de su informe de labores fuera del ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, esto es, un espectacular colocado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así como publicaciones en el medio de comunicación impreso denominado El Mañana de Valles, diario regional que publica en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y se distribuye en todo el estado de San Luis Potosí, incluyendo la capital del estado, de las cuales se desprende el nombre e imagen del funcionario público denunciado, esto para promocionar y difundir su informe de gobierno fuera del municipio de San Luis Potosí. Así entonces, la controversia en el presente procedimiento se construyó en determinar si Francisco Javier Nava Palacios, en su carácter de presidente municipal de San Luis Potosí, transgredió lo dispuesto en los artículos 134, párrafo octavo de la Constitución General, 135, párrafo séptimo de la Constitución del Estado, 347, párrafo tercero y 460, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado, por la supuesta difusión de su informe de labores en contravención a las reglas establecidas para ello, así como su presunta promoción personalizada. En ese sentido, de las constancias que obran en auto, se advierte que en el espectacular denunciado, así como de las publicaciones realizadas en el medio de comunicación de cobertura regional, se advierte la leyenda segundo informe de gobierno, con lo que se puede concluir que estos fueron realizados para desplegar a la ciudadanía su informe de labores, informando a la ciudadanía las actividades realizadas por el denunciado con motivo de su encargo de presidente municipal. Así entonces, en observancia a lo dispuesto por el numeral 347, párrafo tercero de la Ley Electoral, del cual se desprende que la difusión del informe de labores, así como los mensajes que den a conocer los servidores públicos, deben delimitarse una vez al año con cobertura regional al ámbito geográfico de responsabilidad de dicho servidor público. Es en este orden de ideas que se concluye que la difusión de dicho informe en el espectacular, así como las publicaciones realizadas en el diario regional El Mañana de Valles, se realizaron fuera del ámbito geográfico del cual ejerce sus funciones el presidente municipal de San Luis Potosí, toda vez que de los autos del presente expediente se desprende que el mismo se difundió en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, contrario a lo dispuesto por el artículo en líneas arriba señalado, por lo que se determina existente la conducta denunciada consistente en la difusión de su segundo informe de labores fuera del ámbito geográfico, del cual ejerce responsabilidad de conducta prevista en el artículo 347, párrafo tercero de la Ley Electoral. Así, al haberse determinado que se actualiza la infracción a la normativa electoral por parte del denunciado, entonces presidente municipal de San Luis Potosí, si bien el Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí como órgano colegiado es su superior jerárquico inmediato, este no cuenta con las atribuciones para sancionar dichas conductas, por lo tanto se ordena dar vista de la presente resolución al H Congreso del Estado de San Luis Potosí, con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en el que se actúa, para que conforme a sus atribuciones determine lo que en su derecho corresponda sobre la sanción a imponer al servidor público en mención por incumplir en lo establecido en el artículo 347, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado. Esto en transgresión a la fracción cuarta del artículo 460 del precepto legal invocado. Para lo anterior sirve de sustento el criterio que ha sido definido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 20-2016, el rubro régimen administrativo sancionador electoral corresponde a los congresos de los estados imponer las sanciones respecto de las conductas de servidores públicos sin superior jerárquico contrarias al orden jurídico. Ahora bien, por lo que respecta al uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, dicha conducta se analizó en atención al criterio jurisprudencial de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla, de la cual se derivan los elementos a identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional. En ese sentido, se declara inexistente la conducta consistente en promoción personalizada y en consecuencia un uso indebido de los recursos públicos, ya que para su actualización se requiere la configuración de los tres elementos personal, objetivo y temporal, lo que en el presente asunto no sucede. En el mismo sentido, por lo que respecta a actos anticipados de precampaña, a efecto de acreditar dicha conducta, se debe satisfacer diversos elementos para que se configure la infracción por actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña temporal, personal y subjetivo. En consecuencia, al no haberse configurado el elemento subjetivo, se declara inexistente la conducta consistente en actos anticipados de precampaña o campaña, ya que para su actualización se requiere la configuración de los tres elementos. En ese sentido, se resuelve primero, se declara existente las infracciones atribuidas al denunciado consistente en la difusión fuera del ámbito geográfico de responsabilidad del informe de labores del servidor público en los términos precisados en el inciso G.1 de la presente resolución.
Segundo, en virtud de la declaración precisada en el punto anterior, se ordena dar vista al H Congreso del Estado de San Luis Potosí con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa para que, conforme a sus atribuciones, determinen lo que en derecho corresponde, sobre la sanción a imponer al servidor público en mención por incumplir en lo establecido en el artículo 347, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado. Tercero, se declaran inexistentes las relativas al uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y o campaña en los términos precisados en el inciso G, punto 2 y 3 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese en términos de ley. Y quinto, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. A su consideración, antes doy cuenta de la integración de este pleno del representante del Partido Acción Nacional, licenciado Gerardo Rafael Sarandona Aguilera. A su consideración, consejera presidenta. Bueno, aprovecho también para dar cuenta de la integración de este pleno del Partido Encuentro Solidario, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra, y del Partido Fuerza por México, Jesús Silva Gómez. Gracias, bienvenidos. A consideración del pleno. ¿No hay ningún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto a la resolución aquí planteada. Maestro Luis Gerardo Lombelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Lorelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la que se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al Partido de la Revolución Democrática por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputaciones correspondientes al proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, señorita secretaria. Gracias. Voy a solicitar la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, el día 13 de junio del 2021 se realizó la sesión de cómputo y asignación de cargos por el principio de representación proporcional, en donde se aprobó por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el cómputo de la elección de gobernatura del Estado y de diputaciones por el principio de representación proporcional, para proceder a la asignación de las y los integrantes de ese principio y que integrarán la 63ª legislatura del H Congreso del Estado, conforme a lo previsto en los artículos 407, 408, 410, 412, 413 y 414 de la Ley Electoral del Estado, en relación con los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Dentro de dicho acuerdo se establecieron los siguientes resultados de votación para la elección de gobernatura del Estado y para las diputaciones. Para el caso concreto en el que aquí nos ocupa, el cómputo de gobernatura del Estado, el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 27.011 votos, que implica el 2.30% de la votación válida emitida. Respecto al cómputo estatal de diputaciones, el PRD obtuvo 33.701 votos, es decir, el 2.92% de la votación válida emitida. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 41, base primera, párrafo cuarto, 116, fracción cuarta, inciso F, párrafo segundo e inciso G, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 y 37, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y 30 y 44, fracción tercera, inciso D, 201, fracción cuarta y 204 de la Ley Electoral del Estado, se emite el siguiente acuerdo. Primero, la competencia de este Pleno para determinar la asignación de financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales con inscripción ante este órgano, así como la de suspender la asignación de dicho financiamiento por las causales previstas por la propia Ley Electoral del Estado. Segundo, con fundamento en los antecedentes y consideraciones previas en el presente acuerdo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que suspenda la administración concernente a la prerrogativa del financiamiento público estatal al Partido de la Revolución Democrática a partir del mes de julio del año en curso, en virtud de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que dicho precepto determina que los partidos políticos con registro nacional que no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida, en por lo menos alguna de las elecciones de gobernatura o diputaciones, les será suspendida la asignación de financiamiento público hasta al inicio del próximo proceso electoral.
Lo anterior se establece con base en los resultados determinados en el Acuerdo de Cómputo Estatal de la elección de gobernatura del Estado y de las diputaciones por el principio de representación proporcional, mediante el cual se estableció que el porcentaje de votación válida emitida por el Partido de la Revolución Democrática en la elección de gobernatura y de diputaciones en el proceso electoral local 2020-2021 corresponde a 2.30% y 2.77% respectivamente, es decir, no alcanzó el 3% de la votación requerida a nivel estatal para conservar su prerrogativa de financiamiento público. Tercero, sí también se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a efecto de que las administraciones que le correspondan al Partido de la Revolución Democrática respecto al ejercicio 2021 sean retenidas hasta en tanto se resuelva el último de los medios de impugnación presentados en contra de los resultados electorales de las elecciones de gobernatura y de diputaciones para, en su caso, confirmar el porcentaje de votación válida emitida de dicho instituto político. Cuarto, quedan a salvo las demás prerrogativas que adquiere el derecho del Partido de la Revolución Democrática como partido político nacional con inscripción ante este Consejo Estatal Electoral, correspondientes de acuerdo con lo previsto por la Ley Electoral del Estado, siempre que dicha inscripción se mantenga vigente al conservar su registro como partido político nacional. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo al Partido de la Revolución Democrática y al Instituto Nacional Electoral. Sexto, el presente acuerdo surte efectos a partir de su aprobación por el Pleno del Consejo. Séptimo, publica el presente acuerdo en la página de Internet, así como en el periódico oficial del Estado. A su consideración. Consideración del Pleno. ¿Algún comentario? De no haber ningún comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procedo de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges de Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el que se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al Partido Fuerza por México por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputaciones correspondientes al proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo nuevamente la palabra. Ay, no, me brinqué el del Partido Encuentro Solidario, perdón. Vuelvo a repetir. Ya estaba contento, ¿verdad, señor Barba? Perdón. Perdón, es que me ha brincado. El siguiente punto, el sexto punto del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por el cual se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al Partido Encuentro Solidario por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gobernatura y diputaciones correspondientes al proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria ejecutiva, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Gracias, consejera. Presidenta, nueva cuenta, solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma, para solo leer los resolutivos, si no tienen inconveniente. Muchas gracias. Punto primero, la facultad de este Pleno de determinar la asignación de financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales con inscripción ante este órgano, así como también la de suspender la asignación de dicho financiamiento para las causales previstas por la propia Ley Electoral del Estado. Segundo, con fundamento en los antecedentes y consideraciones previas en el presente acuerdo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo para que suspenda la administración concerniente a la prerrogativa del financiamiento público estatal al Partido Político Encuentro Solidario a partir del mes de julio del año en curso, en virtud de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que dicho precepto determina que los partidos políticos con registro nacional que no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida en por lo menos alguna de las elecciones de gobernatura o diputaciones, les será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Lo anterior se establece con base en los resultados determinados en el Acuerdo de Cómputo Estatal de la elección de gobernatura y de diputaciones por el principio de representación proporcional, mediante el cual se estableció que el porcentaje de votación válida emitida del Partido Encuentro Solidario en la elección de gobernatura y de diputaciones en el proceso electoral local 2020-2021 corresponde a 1.10% y 2.21% respectivamente, es decir, no alcanzó el 3% de la votación requerido a nivel estatal para conservar su prerrogativa de financiamiento público. Tercero, sí también se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a efecto de que las administraciones que le corresponden al Partido Político Encuentro Solidario respecto al ejercicio 2021 sean retenidas hasta en tanto no se resuelva el último de los medios de impugnación
en contra de los resultados electorales de las elecciones de gobernatura y de diputaciones para, en su caso, confirmar el porcentaje de votación válida emitida de dicho instituto político. Cuarto, quedan a salvo las demás prerrogativas a que tiene el derecho el Partido Encuentro Solidario como partido político nacional con inscripción ante este Consejo Estatal Electoral correspondientes de acuerdo con lo previsto por la ley electoral, siempre que dicha inscripción se mantenga vigente al conservar su registro como partido político nacional. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo al Partido Encuentro Solidario y al Instituto Nacional Electoral. Sexto, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de la aprobación por el Pleno del Consejo. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en la página de Internet y en el periódico oficial del Estado. A su consideración. A consideración del Pleno. En uso de la voz, el representante del Partido Encuentro Solidario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, bueno, comentar que la ley así es, estamos de acuerdo completamente en la suspensión ya del financiamiento, no tenemos ninguna duda respecto a ello. Sin embargo, bueno, me parece que hay dos pendientes, sobre todo en el caso del PRD, pero no estaba el PRD. Este capítulo 9 de la ley electoral, donde habla de la pérdida de registro y cancelación de inscripción de los partidos políticos, el concreto artículo 201, fracción cuarta, que señala el no haber obtenido el 3% en al menos alguna de las dos elecciones, gobernador o diputados, es con fundamento a la pérdida de registro de partidos políticos locales. Más adelante, el propio capítulo, en su artículo 204, señala que para los partidos nacionales con inscripción, si no cumplieren con la fracción cuarta del artículo 201, les será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Por eso decía que le compete al PRD. Básicamente, en el caso nuestro, bueno, todavía estamos sub iudice a nivel nacional, no es una decisión todavía definitiva, todavía se nos mueve una patita, pero con relación a este capítulo 9, es contextual, habla de la pérdida de registro de los partidos políticos locales, y en el 204 habla de la suspensión del financiamiento. En el análisis contextual, si nos vamos al artículo 206, y que señala que para la pérdida del registro a que se refieren las fracciones cuarta y séptima del artículo 201 de la presente ley, el Pleno del Consejo emitirá la declaratoria de pérdida de registro correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez respectivas de los organismos electorales del Consejo, lo cual ya se hizo, así como las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar en el periódico oficial del Estado, lo cual todavía no hay una resolución. Yo creo que todavía está ahí pendiente lo de la resolución del tribunal. Bueno, los tribunales, en el caso de la elección de gobernador que está impugnada, puede ser que sí, puede ser que no, que se gane la impugnación, se anule la elección y el PRD podría volver a tener oportunidad de participar y obtener ahí el 3%. Pero sería hasta que esté la resolución del tribunal. En el caso concreto, bueno, nosotros estamos en una situación distinta y especial, pero igual tendríamos ante eso la duda de si ya están las resoluciones del Tribunal Electoral. Por otro lado, independientemente de que si está o no está debidamente fundada la declaración de suspensión, si estuviera para sí, como ya se aprobó en el caso del PRD, yo creo que ya leyendo la orden del día, falta amarrar, es decir, vamos a suspender el financiamiento a 3 partidos políticos, pero no lo estamos reasignando, necesitamos hacer una reasignación del presupuesto anual de partidas a los partidos políticos de financiamiento, porque lo que aquí sobra, acá se debe de poner. Es decir, si el 2% de Fuerza por México y de Encuentro Solidario
que ya está en su declaratoria, no entregarles más financiamiento, ese 2% de cada partido debe reintegrarse a la bolsa para que se reasigne a los demás partidos con registro e inscripción aquí ante el Consejo. Si en el caso del PRD ya la declaratoria es dejarlo sin financiamiento hasta la próxima elección, porque ellos sí conservan el registro nacional, pues el monto de la bolsa de parte igualitaria y parte proporcional que se le distribuye al PRD entre enero y junio de 2021, faltaría entre julio y diciembre de 2021, porque la aplicación porcentual de distribución no aplica sino hasta enero de 2022, esa cantidad tiene que reintegrarse a la bolsa de partidos políticos y reasignarse a los demás partidos políticos que sí conservan el registro y que sí conservan la inscripción. Gracias, es cuanto. Sí, yo creo que en parte tienes razón. A ver, lo que se suspende es la entrega, se suspende la entrega de la prerrogativa monetaria, o sea, del financiamiento público. Pero como usted dice, queda todavía sub iudice y lo que se hace es una retención, nada más. Y en el caso de que quede firme, entonces ya se devolvería el recurso a la tesorería, a la Secretaría de Finanzas. Digo, también puede usted, la interpretación que usted hace, hay que revisarla, también la que hace sobre si es un fondo y una bolsa, pero hay un acuerdo para la distribución del fondo, igual que hay un acuerdo para la asignación del financiamiento. Tal vez sí sería conveniente modificar el término asignación de financiamiento. Es una suspensión de la entrega del financiamiento público, desde mi punto de vista, es una suspensión de la entrega del financiamiento público. El mismo cuerpo del documento habla de una retención, en tanto no quede firme o se haya hecho el acuerdo de pérdida del registro. Aquí no estamos acordando la pérdida del registro todavía, estamos nada más acordando la suspensión de la entrega de la parte proporcional del financiamiento público, ¿sí? Entonces, yo creo que habríamos de hacer las precisiones en los acuerdos y correspondientes, y ya cuando se haga, incluso yo coincido con usted con que el caso particular del PRD es diferente, sí, porque a nivel nacional conserva el registro. Entonces, aquí lo que perdería sería la inscripción, entonces, que es una cosa diferente, ¿no? Entonces, todavía no llegamos a ese punto, nada más estamos suspendiendo la entrega de la parte proporcional que le corresponde a estos partidos políticos. Entonces, sí, esta parte la habíamos analizado. En uso de la voz, la consejera Graciela Díaz, por favor. Gracias, presidenta. Únicamente para redondear la idea que nos has planteado, maestra, respecto de la precisión conceptual en la construcción del cuerpo del acuerdo, es justamente así como está fraseado, únicamente la suspensión de las administraciones. El punto segundo del acuerdo, así tal cual lo establece, para que se suspenda la administración concerniente a la prerrogativa de financiamiento público estatal, por lo que esta precisión ya está incorporada dentro del proyecto. Sería cuanto por mi parte, muchas gracias. Gracias. Entonces, en uso de la voz, el representante del Partido Encuentro Solidario. Gracias, maestra. Cuando en el presupuesto de egresos del Estado, y aquí está el diputado Rubén, aprobaron en el Congreso una partida de financiamiento público para los partidos políticos y otra partida para la operación, administración del órgano y otra para los gastos de campaña y la operación de gastos de campaña. La bolsa de partidos políticos viene definida en la Constitución y en la ley local y no se modifica, o sea, no se tiene que regresar, es una bolsa
Y si hay 8 partidos, se les entrega 8. Si hay 5, se les entrega 5, pero esa bolsa. Ahí yo sí tengo esa pequeña diferenciación. Ahora, en cuanto a lo que señala respecto a que nada más se está determinando la suspensión del financiamiento, es correcto, así lo entendemos. Tan es así que aquí estamos en la mesa, no estamos con la suspensión de la inscripción. Pero por otro lado, sí me gustaría que en el cuerpo del acuerdo, al menos del Partido Encuentro Solidario, se le dé vista al Instituto Nacional Electoral y a su unidad técnica de fiscalización que a partir del día de hoy no tenemos más financiamiento, por lo cual no tenemos más obligaciones ni fiscales ni económicas, y que lo que surja a partir de esta fecha tendrá que ser mediante un tratamiento distinto a los partidos con financiamiento, y eso compete tanto a la unidad técnica de fiscalización como a este órgano. No podemos tener más allá, obligaciones más allá en materia de fiscalización y de utilización del financiamiento público hasta el momento en que lo percibimos. No podemos tener más allá. Entonces, que eso sí quede bien establecido en el cuerpo del acuerdo, a qué fecha aplica y cómo será, porque obviamente en el camino A tenemos ya un proceso de liquidación, independientemente del camino B que está sub iudice en el tribunal. Pero en el camino A de la liquidación, pues obviamente el liquidador querrá que ahí haya alguien que le entregue, que le dé firmas, que le dé, y pues va a ser con lo que se pueda, porque a partir de esta fecha ya no tenemos más financiamiento. Entonces, establecer eso también, que al liquidador pues ya no hay financiamiento y obviamente pues no hay para cubrir gastos administrativos, gastos de personal, rentas, y pues nos vemos en la Alameda o en la Plaza de Armas, donde diga, pero que ya hasta el día de hoy más no hay financiamiento. Gracias. En uso de la voz, el consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, como comenta el licenciado Barba, afortunadamente sí está en el resolutivo número el 5º, donde sí se instruye a la Secretaría para que notifique, entre otras autoridades, al Instituto Nacional Electoral para los efectos conducentes, y sí también añadir que, digamos, son dos instrucciones para la Secretaría Ejecutiva. Por una parte es que se suspenda la prerrogativa del financiamiento público, y por otra parte es la retención, que eso viene en el resolutivo 3º, justamente porque estaremos esperando a que las propias autoridades jurisdiccionales emitan las resoluciones correspondientes a los medios de impugnación. Y señalar también que independientemente de ello, también es importante, y nosotros vamos a solicitar una consulta al Instituto Nacional Electoral, porque así lo platicamos en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque también habría que considerar que en el caso de aquellos partidos políticos que tuviesen algunas multas o que derivasen multas de la fiscalización que se hizo al proceso electoral que está por terminar, pues también habría que ver si ese financiamiento que se está suspendiendo y reteniendo pudiera ser utilizado incluso para subsanar algunas de estas multas, ¿no? Sería cuanto. Gracias, consejera presidenta. Sí, yo concuerdo con el señor consejero. El procedimiento, el proceso de liquidación de partidos nacionales, pues como ustedes saben, lo determina en el Instituto Nacional Electoral, y ahí van marcando las pautas de lo que nosotros, en algunos casos hay deudas que tendrán que formarse como se forman en cualquier momento para las liquidaciones, y también tendremos que revisar la parte de si esas prerrogativas retenidas se entregan o no al liquidador. En algunas ocasiones se ha hecho, en algunos otros no. Entonces, no podemos adelantarnos ahorita a hablar, teóricamente no debería, pero la verdad, porque son recursos públicos estatales, no federales, pero pues tendrán también que liquidar la parte que corresponde a San Luis Potosí y pagar las deudas correspondientes también en San Luis Potosí. Entonces, ahorita nada más es una retención del financiamiento público, eso es lo que debe quedar claro. No sé si tienen algún otro comentario. De no haber ningún otro comentario, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria.
Claro que sí, procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Por consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señorita secretaria. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se ordena la suspensión de la asignación de financiamiento público al partido Fuerza por México por no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputaciones correspondiente al proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita secretaria, maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez, para su desahogo. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta solicito la dispensa de la lectura íntegra del presente acuerdo, toda vez que fue circulado en tiempo y forma, para solo dar lectura a los resolutivos. Muchas gracias. Primero, la facultad que tiene este Pleno de determinar la asignación de financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales con inscripción ante este órgano, así como también la de suspender la asignación de dicho financiamiento por las causales previstas por la propia ley electoral. Segundo, con fundamento en los antecedentes y consideraciones previstas en el presente acuerdo, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que suspenda la administración concernente a las prerrogativas de financiamiento público estatal al partido político Fuerza por México a partir del mes de julio del año en curso, en virtud de encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 204 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que dicho precepto determina que los partidos políticos con registro nacional que no obtengan en la elección ordinaria inmediata anterior al menos el 3% de la votación válida emitida, y por lo menos alguna de las elecciones de gobernatura o diputación, les será suspendida la asignación de financiamiento público hasta el inicio del próximo proceso electoral. Lo anterior se establece con base en los resultados determinados en el acuerdo del cómputo estatal de la elección de gobernatura del Estado y de las diputaciones por el principio de representación proporcional, mediante el cual se estableció que el porcentaje de votación válida emitida por el partido Fuerza por México en la elección de gobernatura y diputaciones corresponde al 0.52% y 1.14% respectivamente, es decir, no alcanzó el 3% de la votación requerido a nivel estatal para conservar su prerrogativa de financiamiento público. Tercero, así también se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Consejo a efecto de que las administraciones que le corresponden al partido político Fuerza por México respecto al ejercicio 2021 sean retenidos hasta en tanto se resuelva el último de los medios de impugnación presentados en contra de los resultados electorales de la elección de gobernatura y de diputaciones por el caso, para, en su caso, confirmar el porcentaje de votación válida emitida de dicho instituto. Cuarto, quedan a salvo las demás prerrogativas que tiene el derecho el partido Fuerza por México como partido político nacional con inscripción ante este Consejo, correspondiente de acuerdo con lo previsto por la Ley Electoral del Estado, siempre que dicha inscripción se mantenga vigente al conservar su registro como partido político nacional. Quinto, se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente acuerdo del partido político Fuerza por México y el Instituto Nacional Electoral. Sexto, el presente acuerdo surtirá sus efectos a partir de su aprobación por el Pleno. Séptimo, publique el presente acuerdo en la página de Internet y en el periódico oficial del Estado. A su consideración. Consideración del Pleno. ¿Algún comentario? En uso de la voz, el representante del partido Fuerza por México. Únicamente solicito copia certificada del acuerdo. Por favor. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señorita secretaria. Procede de manera nominal a solicitar el sentido de su voto respecto al acuerdo aquí planteado. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Doctora Danieto Flores. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Maestra Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consiguiente, es aprobado por unanimidad de votos. Contralor. ¿Ahí? No, acá. Damos cuenta del numeral octavo de nuestro orden del día, referente a la presentación del informe que rinde la Contraloría Interna del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto al acuerdo emitido el pasado 21 de junio de 2021, por el que se emiten los criterios e interpretaciones respecto a las formas y plazos para presentar las declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de intereses del organismo, para lo cual solicito a mis compañeros consejeros si están de acuerdo en que se una a la mesa del Pleno el contador público Jesús Chevaile Abad, Contralor Interno del CEPAC, para la presentación del informe. ¿No tiene ningún inconveniente? No.
Adelante, por favor, señor Contralor. Muchas gracias, presidenta. Gracias, secretaria. Gracias, consejeros, consejeras, representantes de los partidos políticos, diputados. Bueno, me presento ante este pleno a exponerles el acuerdo de la Contraloría Interna del Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana, por medio del cual se emiten los criterios e interpretaciones respecto a las formas y plazos para presentar las declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de intereses, así como la fiscal, en atención al acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, porque se establece en la plataforma digital estatal y se emiten las bases para su funcionamiento. Este es un acuerdo que modifica la presentación de las declaraciones patrimoniales del acuerdo que se emitió originalmente, en donde se pedía que se presentara ante la Contraloría del Estado, ya que era la única plataforma habilitada en el Estado para presentar este tipo de declaraciones patrimoniales. Con fecha 22 de mayo del 2021, hace aproximadamente un mes, ya el Sistema Estatal Anticorrupción publicó en el periódico oficial del Estado el acuerdo en el cual emite la plataforma digital estatal y las bases de funcionamiento y operación para la presentación de las declaraciones patrimoniales. Con esto nos da la posibilidad a adherir a este Consejo Estatal Electoral, a esta plataforma, ya que la ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la ley de las responsabilidades administrativas faculta al SEA, al Sistema Estatal Anticorrupción, que es el encargado de llevar esta plataforma a nivel estatal y donde todos los servidores públicos electorales deberán de presentar sus declaraciones patrimoniales del ejercicio 2020, ahora en este 2021. En este mismo acuerdo se da un plazo hasta el 31 de julio del 2021 para la presentación. Se extiende el plazo por algunas consideraciones planteadas en el acuerdo y, como ustedes lo saben, el viernes ya se iniciaron las capacitaciones para la presentación de estas declaraciones patrimoniales. Se continuarán en tiempo y forma con estas capacitaciones a todos los funcionarios y servidores públicos del Consejo Estatal Electoral, y ya se cuenta dentro de la página web del CEPAC el micrositio que tiene el enlace y la información necesaria para la presentación de las declaraciones patrimoniales. Sería todo. No sé si alguna duda, presidente. Consideración del Pleno, ¿alguna pregunta, algún comentario? De no haber ninguna pregunta o ningún comentario, agradezco mucho su presencia, señor Contralor. Muchas gracias a ustedes, con permiso. Muchas gracias. Damos cuenta del numeral 9 de nuestro orden del día referente a la presentación del Informe General de Resultados de Monitoreo de Programas de Radio y Televisión que difunden noticias en San Luis Potosí durante el periodo de precampañas y campañas del proceso electoral local 2020-2021, para lo cual cedo la palabra a la señorita maestra Silvia del Carmen Martínez Méndez. Por favor, maestra. Gracias, consejera. Presidenta, nos informa que se presentaron 2 informes generales de las etapas de precampañas y campañas en los que se monitorearon 13 programas de radio y televisión que difunden noticias en el estado de San Luis Potosí. En el primero, con base en el informe general de precampaña, el tiempo total otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa de información del proceso electoral 2020-2021 durante el periodo de campañas del 10 de noviembre del 2020 al 8 de enero del 2021 fue de 47 horas, 56 minutos y 33 segundos, divididos de la siguiente manera: radio 41 horas, 7 minutos, 37 segundos y televisión 6 horas, 48 minutos, 56 segundos. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio fueron Partido Morena y sus precandidatos de 33.30%, Partido Acción Nacional y sus precandidatos 20.18% y Partido Revolucionario Institucional y sus precandidatos 13.48%. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en televisión fueron Partido Morena y sus precandidatos 30.62%, Partido Acción Nacional y sus precandidatos 22.46%, Partido Revolucionario Institucional y sus precandidatos 20.57%. En el segundo, con base en el informe general de campaña, el tiempo total otorgado en radio y televisión a la cobertura noticiosa de información del proceso electoral 2020-2021
durante el periodo de campañas del 5 de marzo al 2 de junio fue de 166 horas, 2 minutos y 27 segundos, divididos de la siguiente manera: radio 157 horas, 11 minutos, 9 segundos, televisión 8 horas, 51 minutos, 18 segundos. Los partidos con mayor tiempo de cobertura noticiosa en radio fueron Partido Morena y sus candidatos 23.87%, Partido Acción Nacional y sus candidatos 10.58%, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México y sus candidatos 9.34%. Y en televisión, Partido Morena y sus candidatos 33.02%, PT y Partido Verde Ecologista de México y sus candidatos 10.36%, y Partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos 10.08%. A su consideración. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario sobre el monitoreo, agradeceré. No, pues aquí nada más el informe. No, si no hay ningún, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación del informe de encuestas de preferencia electoral del proceso electoral 2020-2021, correspondientes al periodo del 22 de mayo al 2 de junio de 2021, para lo cual cedo la palabra nuevamente a la señorita secretaria ejecutiva. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera. Presidenta, se comunica la recepción de 30 encuestas originales de preferencias electorales en el Estado, 19 publicaciones con referencia a estudios de opinión en medios impresos. La presente información puede ser consultada en la página institucional del CEPAC a partir de su presentación en el Pleno. A su consideración. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente informe, que corresponde a la conclusión del monitoreo de encuestas del periodo comprendido del 5 al 17 de junio del proceso electoral 2020-2021. Gracias, consejera. Presidenta, en este sentido tenemos 2 informes de encuestas de preferencias. En el primer informe del periodo correspondiente al 22 de mayo al 4 de junio, se comunica la recepción de 30 encuestas originales de preferencias electorales en el Estado, 19 publicaciones con referencia a estudios de opinión en medios impresos. Y en el segundo informe, que corresponde al 5 al 17 de junio, la Dirección de Comunicación no detectó publicaciones en medios escritos. Se comunica la recepción de 10 encuestas de preferencias electorales originales, y con el presente informe se concluye con el monitoreo de encuestas de preferencias electorales en el Estado de San Luis Potosí del proceso electoral 2020-2021. A su consideración. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasamos al siguiente y último informe, que es el relativo a las resoluciones que competen a este organismo electoral, dictadas por el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal. Por favor, señorita secretaria. Gracias, consejera. Presidenta, se informa que el 3 de junio el Tribunal Electoral emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 95-2021, en donde este juicio se desecha de plano. Con misma fecha, 3 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con número de expediente TSLP-JDC 93-2021, en donde se reencausa este medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por motivos y efectos sostenidos en los considerandos 2 y 2.1 de la resolución. Con fecha 25 de junio del 2021, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la segunda circunscripción emitió resolución respecto al juicio electoral con número de expediente SMJE 143-2021, en donde se revoca la sentencia impugnada por los efectos precisados. Con fecha 6 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con número de expediente TSLP-JDC 80-2021, en donde se desecha de plano el presente juicio ciudadano. Con fecha 9 de junio del 2021, el Tribunal Electoral emitió resolución respecto al procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP-PCE 05-2021, en donde se decreta el sobrecimiento del presente juicio ciudadano al haberse actualizado las causales contenidas en los artículos 16, fracción tercera y cuarta de la Ley de Justicia del Estado. Con fecha 21 de mayo del 2021, el Tribunal Electoral emitió resolución respecto al procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP-PCE 05-2021, en donde se impone al ciudadano Leonel Cerrato respecto al hecho acontecido en el año 2017 una multa de 20 días de salario mínimo vigente en el año en que ocurrió la conducta. El salario mínimo en la fecha en que se desplegó la conducta era en razón de 73.14, por lo que deberá pagar la cantidad de 1.462.8.
sanción establecida en el artículo 470, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado vigente en el mes de abril de 2017. Por lo que respecta a la conducta desplegada en el mes de diciembre de 2020, se impone al ciudadano Leonel Cerrato una multa de 100 unidades de unidades de medida y actualización vigente en la fecha en la que ocurrió la conducta, la cual ascendía cada una a la cantidad de 86.88, por lo que deberá pagar la cantidad de 8.688. Las multas deberán ser pagadas en el plazo y en la cuenta bancaria especificada en la resolución. Con fecha 11 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP PCE 12-2021, en donde se declara inexistente la violencia política en razón de género imputado al denunciado Leonel Cerrato Sánchez. Con fecha 14 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales con número de expediente TSLP JDC 99-2021, donde se desecha de plano la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano interpuesta por Yesenia Pilar Sánchez Vega. Con fecha 18 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 64-2021, en donde considera que es infundado el único agravio identificado con el inciso A del apartado 2.3 del capítulo de estudio de los presupuestos de la acción y fondo de esta sentencia, por lo cual se confirma el acuerdo de fecha 19 de mayo emitido por la Secretaría Técnica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Con fecha 25 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio de nulidad electoral con número de expediente TCLP JNE 23-2021, donde se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por el Partido de la Revolución Democrática. Con fecha 25 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio de nulidad con número de expediente TSLP JNE 06-2021, donde se declara que es improcedente la realización de un nuevo escrutinio y cómputo solicitado por el Partido del Trabajo respecto a la votación recibida en las casillas 1363 contigua 1 y 1363 contigua 2, correspondientes al municipio de Matlapa, San Luis Potosí. Con fecha 25 de junio del 2021, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Segunda Circunscripción emitió resolución respecto al juicio electoral con número de expediente SMJE 143-2021, donde se tiene formalmente cumplida la sentencia emitida en el juicio electoral citado al rubro. Con fecha 26 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 66-2021, en donde se desecha de plano el recurso de revisión promovido por Javier Alejandro Cázares Gutiérrez. Con fecha 26 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al juicio de nulidad con número de expediente TSLP JN 16-2021, donde declara improcedente el presente juicio de nulidad electoral. Con fecha 26 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado emitió resolución respecto al recurso de revisión con número de expediente RR 67-2021, donde declara improcedente el recurso de revisión. Con fecha 26 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió resolución respecto al juicio de nulidad con número de expediente TSLP-JNE 27-2021, donde se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por el Partido Movimiento Ciudadano. A su consideración. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, pasamos al último punto del orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntar a la señorita secretaria si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para el conocimiento del Pleno. Informo que no se agendó ningún asunto en asuntos generales. Muchas gracias, señorita secretaria. Bien, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:32 del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.